más puedo decir? Se nos olvidó poner intro y este va a ser el intro del video. Será que no es mucho, pero es algo. Primordialmente quiero decir hola. Y ya, eso es todo. Les dejo con los discursos. Muy corto, creo que al final vamos a poner tipo bloopers de lo que pasó. Y ya voy a ver si aquí pongo los minutos de cada uno de los vatos que pasaron, incluyéndome. Por aquí van a estar apareciendo. Y ya, eso es todo. Un placer. Bye. Aconsejar de economía a los pobres es a la vez grotesco e insultante. Es como decirle que coma menos al que está sufriendo de hambre. Oscar Wilde. Hola, ¿cómo están? Soy Ángel. Los saludo con esta frase del británico Oscar Wilde, donde hablaba así de la falsa pedagogía de la clase elite hacia los más desfavorecidos. Porque es lo que el gobierno de México ha estado haciendo este tiempo de pandemia hacia los más pobres. Y este va a ser nuestro tema de hoy. ¿Cómo la economía, el COVID-19 ha afectado la economía de México? Empecemos con el contexto. Bueno, como están viendo, estamos viviendo una pandemia que está afectando en lo económico, en lo social y en lo sanidad a nivel mundial. Hablar de ello es interesante y de pensar muy bien. Solo que hoy solo nos vamos a enfocar en un tema, en lo económico y en un país, en México. México venía por buen camino en lo económico desde la crisis del 2010, aunque en las últimas elecciones México sufrió una crisis con la salida de empresas hacia Estados Unidos. Y llegamos después, o sea, con eso seguía teniendo una buena economía, un buen camino, aunque se veía un poco afectada. Solo que llegamos al 2020, lo cual fue un freno total a la economía mexicana. Eh, el problema aquí es que la economía de México depende mucho de Estados Unidos. Y en parte la economía de Estados Unidos depende de muchos insumos que son hechos y en fábricas mexicanas. Por eso cuando la economía de Estados Unidos está mal, también la economía mexicana se ve muy afectada. Eh, Solo que, ok, solo ya nos estamos desviando un poco del tema. Mi puesto ante esto es que México no ha sabido controlar la economía durante todo este tiempo de pandemia. Además pienso que México depende mucho de Estados Unidos en lo comercial, cuando podría eh, hacer otros lazos comerciales con otros países de Asia también. Eh, ya que nuestra economía depende mucho de Estados Unidos demasiado. Bueno, ustedes sabían en, que en México se pronostica que 21 millones de mexicanos podrían volver a la pobreza. Es una cifra alarmante que se podría perder el avance de 20 años que ha hecho México en la disminución de la pobreza. Eh, Actualmente en México hay más de 39 millones de pobres de una población de 125 millones. Esto significa que con el aumento la mitad de la población va a estar en situación de pobreza, algo que es muy muy malo hacia México. Actualmente hay proyectos de trenes en todo el país. Por ejemplo, en México hay muchos que
unos cuestan hasta 51 millones de pesos, los cuales en este momento se podrían pausar y destinar todos esos millones a programas sociales de ayuda hacia gente que está en situación de desempleo o que no tienen un sueldo. Esto podría disminuir la pobreza. Este pronóstico de pobreza que se pronostica de 21 millones, lo cual pues puede ayudar un poco a México. Nuestra economía es parte también ha sido afectada por la dependencia que tiene con Estados Unidos, ya lo hemos mencionado. El 76% de lo que México fabrica va hacia Estados Unidos. El otro 25% es enviado a todos los países que no son Estados Unidos. ¿Saben lo que significa esto? Que si Estados Unidos le va mal en su economía o decide cambiarnos por algún otro país que lo puede hacer y nos afecta mucho, y más en estos tiempos, la economía de México se viene abajo, provocando que empresas se lleven a la quiebra y es justo lo que está pasando este año. Empresas que antes exportaban a Estados Unidos y en este momento se están yendo a la quiebra porque el momento de pandemia, o sea, fábricas que no están trabajando, eh, muchas empresas se están quebrando, o sea, mmm, lo cual esto está afectando a las empresas más chicas que les vendían insumos a estas empresas que exportaban a Estados Unidos, insumos, autos, más que nada. mm, Se están quedando sin clientes, o sea, se están quedando sin empresas a las cuales vender. Todo esto está creando gente desempleada, lo cual influye al incremento de la pobreza en México. Aquí es donde el gobierno tiene que dar apoyos, tiene que dar apoyos a gente que no tiene trabajo, a gente que la han descansado, que no tiene un sueldo bueno por los tiempos de pandemia. Desde que empezó la pandemia en México, más de 10.000 negocios y empresas han quebrado, más de 10.000 sueños que se han deshecho, gente con grandes sueños con sus empresas, pues que por la pandemia tuvieron que bajar sus cortinas, gente desempleada que no sabe qué va a sacar, cómo va a sacar para mantener su familia. Por esto el país se pronostica una caída del PIB del 9.2%, algo que afecta a muchos mexicanos, demasiados. Um, en conclusión, a México le costará mucho salir de esta gran crisis que se está viviendo. Es inevitable que se aumente el número de pobreza, porque eso va a pasar. Pero lo que se puede hacer el gobierno mexicano es que dé apoyos sociales a gente que no tenga trabajos y así que disminuya el, esos 21 millones que puedan disminuir y no se vea tan afectado. También que no dependa tanto de Estados Unidos, ya que pues lo hemos visto cómo nos ha afectado eso en esta pandemia. Y llegamos al último. Los invito a que investiguen sobre el tema, no solo confíen en mí, hay muchos sitios de información. Los invito a que se alisten que investiguen sobre la economía desde los 15 años en el mundo del trading. Así podemos estar, pueden estar listos cuando tengan su trabajo y, y pueden ganar algo ya desde los 15 años. Y aquí me despido, soy Ángel, estudiante de la UG, y los dejo con esta frase.
hay dos clases de economistas. Uno que es el que hace ganar más al que ya tiene, al que ya tiene millones, y otro que ayuda a la gente en pobreza. Bueno, listo. La emergencia climática es una carrera que estamos perdiendo, pero es una carrera que podemos ganar. La crisis climática está causada por nosotros y las soluciones deben venir de nosotros. Tenemos las herramientas, la tecnología está de nuestro lado. Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Qué gusto poder saludarlos. Espero que tenga y haya tenido un bello día. Me presento, mi nombre es Dante Muñoz Jurado. Con respecto al tema que abordaré en esta cuestión será el cambio climático. Sin más dilatación, temperaturas más cálidas, tormentas más intensas, propagación de enfermedades, olas de calor más fuertes, derretimiento de los glaciares, huracanes más peligrosos, cambio de los ecosistemas, desaparición de especies animales. ¿Qué es el cambio climático? En pocas palabras, es la variación del estado del clima terrestre, que perdura durante periodos. ¿Cómo nos afecta? Con predicciones de falta de agua potable, grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos y un aumento en los índices de mortalidad. Debido a inundaciones, tormentas, sequías, olas de calor, Ahora, en todo lo que nos rodea podemos ver el calentamiento global. ¿Cómo así? En los desastres naturales, la contaminación, en el aire, etcétera. Y que como humanos tenemos que cuidar nuestro planeta. Podemos deducir que el cambio climático es algo que nos afecta a todos, sin aceptar a nadie, y que todos debemos aportar en el mundo si es que queremos tener un futuro próspero en la Tierra. Otras razones para cuidar nuestro planeta y que disminuya el calentamiento global son los desastres naturales, que si seguimos así pueden llegar a ser de mayor intensidad. Ahora, lo que podemos hacer que cada quien ponga de su parte, porque la unión hace la fuerza. Y si todos ponemos de nuestra parte, como colocar la basura en su lugar, utilizar menos materiales menos contaminantes, tirar la basura donde debemos, si es posible, utilizar menos los automóviles, por ejemplo, utilizar más la bicicleta o caminar de vez en cuando si es posible. Según el portal El Economista, el cambio climático plantea uno de los mayores desafíos mundiales y pone en riesgo el desarrollo que se ha logrado a lo largo de varias décadas en todos los ámbitos de la vida moderna. El alza de la temperatura y concentración del CO2, la elevación del nivel en los océanos, el retroceso de los hielos polares son los indicadores más claros del cambio climático. Y cada año son más alarmantes que nunca. Según la Organización Meteorológica Mundial, OMM, en 2015 se alcanzó un pico de contaminación por dióxido de carbono en el planeta. Como he dicho antes, que nos afecta en varias maneras, como escasez de recursos importantes para nuestra vida, nuestra forma de vivir y básicamente en toda nuestra vida diaria. En pocas o en otras palabras debemos cambiar nuestra forma de vivir y coexistir con el planeta. O si no, se puede escuchar muy drástico, pero no tendremos un futuro próspero para nosotros ni para futuras generaciones. Entonces debemos cambiar nuestro plan de vida y nuestro coexistir con el medio ambiente, con los animales en sí, porque todos somos una raza, la raza humana. Ahora, yo los invito a investigar sobre el tema porque pues realmente es interesante y que si tienes dudas investigues qué es, aunque parece tedioso y pues obviamente lo es, pero sí deberíamos más como futuras generaciones saber más sobre los temas para no cometer errores
de que han cometido nuestros antepasados. Listo. Unas falsas, debates sin argumentos sólidos y demandas sin pruebas suficientes. Son cosas que el feminismo ha estado haciendo a través del tiempo y que se ocultan detrás de la fachada de que es para promover su movimiento o que lo hacen para defenderse cuando en realidad nadie las ataca. Y también dicen que no podemos opinar porque pues somos hombres y para opinar acerca del feminismo o el aborto hay que tener útero cuando es totalmente una falacia. Podemos opinar y muchas veces se ha demostrado que la opinión de un hombre que se supone no puede opinar es muchísimo mejor que la de una feminista que nada más está allí discutiendo y no tiene un argumento sólido para defenderse. Me presento, soy Eduardo, buenos días, tardes o noches, dependiendo de qué horario lo esté viendo, y voy a hablar sobre el feminismo. El feminismo a través de este tiempo se ha dado en ridiculizarse a sí mismo sin la necesidad de que un hombre o alguna persona les diga algo, ya que pues cada vez hacen cosas más escandalosas y una prueba de ello sería cuando rayan los monumentos o rayan paredes, justificando que es más importante una vida a rayar una pared. Lo más irónico de esto es que son las mismas mujeres y algunos hombres que, que limpian esos monumentos y que sufren las consecuencias de otras mujeres. También hubo el caso de cuando rayaron el monumento a los 43 de Ayotzinapa, donde no nos molesta el hecho de que hayan rayado el monumento, sino que no les haya importado lo que representa ese monumento. Ellos están peleando porque secuestran y violan y matan a gente, al género femenino, cuando en realidad esas 43 personas también fueron secuestradas y asesinadas y todavía a fecha no se han encontrado. Son cosas que no mejoran y se ridiculizan y se van en un pozo sin fondo. A su contraparte, que es el feminismo científico, su contraparte es cuando pues hay mujeres que la verdad sí son de admirar, que son aquellas mujeres que no se detienen con un no, que no van a marchas, sino que logran ser algo más de lo que ya les impuso la sociedad, ¿no? Como antes se les decía que ellas iban a ser amas de casa y hay mujeres que son ingenieras, son abogadas, son policías, son de todo. Y son las mujeres feministas que más se acercan a lo que es el movimiento femenino, feminismo, que es que, que sí buscaron la igualdad y que tienen el mismo trabajo que un hombre. Probablemente digan excusas como la brecha salarial, pero hay algunos trabajos, por ejemplo, en el caso de las ligas de fútbol, donde los futbolistas reciben el salario de las ventas de las entradas. Entonces, si la liga femenina no recibe el mismo salario que la liga masculina, es porque los estadios están más o menos vacíos. Uno ve los partidos y se ven los estadios solos, a excepción de la final, que es donde ganan más dinero. Entonces no es porque hay una brecha salarial algunas veces, sino es más por el desempeño de las personas. También el feminismo es una nueva moda. La madre. El feminismo está pasando a ser una moda como lo pueden ser las personas que dicen... ¿Qué dicen? Ah, sí. Te cuesta 0 pesos decirme este señor me está acosando y ponen su foto de perfil con un pañuelo, con un listón morado, ¿no? Diciendo que son aliados de las feministas o aliadas como dicen ellas.
Y no, es todo lo contrario, ya que una vez que las personas se investigan acerca de esas personas, se dan cuenta de que esas personas son las mismas que critican el feminismo y que No mames. y que no se no son congruentes con lo que dicen y lo que hacen. También las feministas atacan a mujeres que no apoyan su movimiento, diciendo que tienen que estar a favor de lo que ellas hacen, ya que pues son mujeres y están luchando por sus derechos, entre comillas, ya que en realidad no están luchando por nada. Si alguien quiere luchar por sus derechos, la forma más común sería intentando cambiarlo desde adentro, desde ese sistema, ya como fue el caso de Abraham Lincoln, quitando la esclavitud hacia la gente negra. No lo hizo haciendo marchas, lo hizo siendo presidente, por poner algún ejemplo. Entonces, la conclusión de todo esto es que el feminismo cada día se va en picada y no va a florecer si las cosas se siguen dando de esta manera. Tienen que buscar otro método para lograr pegar, y si quieren la igualdad de género tendrán que buscar alguna otra manera más que ir a marchas y pintar muros, ya que eso no les está funcionando. Las estadísticas siguen estando igual y nada va a cambiar a menos que se cambie la forma de pensar y la forma de actuar de las feministas. Fin. Miedo, frustración, depresión. Son las cosas que nos están pasando a la mayoría de la gente durante esta cuarentena. Y a raíz de esto, ¿a qué sale? Sale a encontrar personas que para tratar de quitar el miedo de la gente, implantan más en vez de quitarlo. Estas personas son mayormente conocidas como los covidiotas. Bueno, se proclaman a sí mismos como covidiotas. ¿Por qué? Porque son personas que no creen o no piensan que existe esta enfermedad en estos tiempos, y la forma en la que están buscando para dar a entender a las personas que esta enfermedad no existe es haciendo protestas, a lo cual yo digo, ¿por qué hacer protestas como lo hicieron en Estados Unidos en un supermercado, dando gritos, brincando, gritando, sin cubrebocas, todos ellos, sin seguir la normatividad de salud que siempre implantan? ¿Por qué? Porque quieren dar a entender que la enfermedad no existe y que solo es un invento del gobierno para poder pasar armas, experimentos por nuestras calles sin que nosotros nos demos cuenta. Estas son ¿cómo se dice? Uno de los puntos de vista que ellos abarcan para poder confirmar que esta enfermedad no existe. A lo cual yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué sacan esas conclusiones tan rápido si ya hay tantos datos que afirman que la enfermedad existe y que ya ha llevado a tantas muertes? Porque son personas que primordialmente no quieren aceptar la realidad, les hace falta un golpe de realidad para poderla darles a entender y que sigan la normatividad de la gente. Ellos lo que buscan con sus protestas es quitarle el miedo a la gente de esta enfermedad, pero en verdad están inculcando más miedo. Porque a la hora de estar protestando, gritando, amenazando a la gente para que se quite el cubrebocas, les da más miedo y no y menos se quieren quitar el cubrebocas, a lo cual hay personas que se enojan con personas que ven que tienen cubrebocas. Me estoy haciendo bolas yo solo, lo sé, pero es algo. eh, lo que estas personas, lo que estas personas, lo único que les puedo aplaudir es su fe en esta clase de cosas. ¿A qué me refiero con esto? A que tengan la idea clara de que la enfermedad no existe y que nada los va a hacer cambiar de opinión. Eso es algo aplaudible, pero a la vez es algo muy tonto. Porque, pues,
a base de todos los datos que hay, todas las estadísticas de muerte que hay, todas las estadísticas de difunciones que existen en el mundo, estas personas siguen firmes con su decisión de que la enfermedad no existe y que es un invento del gobierno para poder pasar cualquier cosa ilegal en nuestras calles sin que nos demos cuenta. Y solo tengo una cosa que decirles. Tarde o temprano les llegará la enfermedad. Tarde o temprano estarán buscando una solución para no morir a causa de esta enfermedad. Y tarde o temprano nos estaremos riendo de todo lo que dijeron. De que no existía y les cayó. Gracias. Pues bueno, eso fue todo. Según esto no iba a ser tan largo el video, pero a la vez sí. Son las... Perdón, está mi teléfono. ¿Dónde está mi teléfono? En este momento me siento bien idiota. Estaba buscando mi teléfono cuando estoy grabando con el teléfono. En este momento son las 3:10 de la mañana. Profe, mucho gusto. Vamos a hacer una transición. Emergencia climática es una carrera que estamos perdiendo. Pero es una carrera que estamos perdiendo. Lo puse 2 veces. Que estamos perdiendo. Fundas falsas, argumentos sin argumentos. Miedo. Hijos míos, bienvenidos a la casa del Señor, donde hoy hablaremos sobre las brujas, las pecadoras, las diablas, que son las femeninas. No, es cierto, es broma, vámonos. Ese güey. Bueno, eso es lo... Gracias. Ese güey, cagaste, mamaste, perro. Bástalo, güey. Antepasados. Listo. Oye, es que, pinche Lalo, te pasaste mucho de verga. Me metiste. Uf, no Tito. mames. Güey, no, espera, no pose, Güey, ya. ¿Por qué, güey? Es que, güey, no mames, me dio risa porque te estabas trabando en decir tu nombre. Ya, güey, ya sí, güey, ya. Ya sabes qué quiere decir cuando dijo... A ver, préstame tu conclusión.